Pues bien, hermanos, vamos a continuar ahora con este nuevo capítulo, el capítulo 5, y vamos a ver solamente la introducción al Sermón del Monte, ¿sí? Porque comienza uno de los mensajes, uno de los discursos, eh, pues más conocidos, pero muy sustentadores, ¿verdad? Para nuestra vida cristiana. Y dice así el pasaje. Yo les comparto en la versión de Nueva Versión Internacional. Y dice, cuando vio a las multitudes, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo. Pues bien, hasta aquí, hermanos, lo que hemos estudiado, en el libro de Mateo se ha narrado la fase inicial del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Lo hace de una manera breve, pero de una manera poderosa, ¿verdad? Una manera en la cual podemos aprender, podemos poner en práctica lo que hemos aprendido allí. Entonces, el, como, como preámbulo, ¿verdad? El Señor Jesucristo anuncia su misión. Lo vemos en el capítulo 4, verso 17. También vimos que el Señor Jesucristo llama a sus primeros colaboradores. Y después lleva a cabo, ¿verdad? Un viaje extraordinario, como lo vimos en nuestro comentario, en nuestro repaso, por toda Galilea. Y es un viaje con enseñanza en las sinagogas, con la predicación del Evangelio, del reino, y sanando, ¿verdad? Curando toda enfermedad a todas las personas que le llevaban, a todas las personas que iban. Él con amor, con compasión, los sanaba. Entonces, Mateo, a partir de ahorita, ¿verdad? Recoge un mensaje extenso. Y este mensaje se desarrolla en detalle eh, al entorno de la vida que puede disfrutar cualquiera que responda a la venida del reino de Dios. Este evangelista pues tiene un interés especial en los mensajes de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense bien, mientras que Marcos y Lucas escriben resúmenes de varios mensajes y el Evangelio de Juan registra a grandes rasgos o de una manera extensa el discurso del aposento alto que el Señor Jesús pronunció antes de su crucifixión, Mateo ha preservado 5 importantes mensajes o discursos que va alternando con narraciones sobre las actividades de nuestro Señor Jesucristo. El evangelista Mateo recoge una serie de mensajes del Señor Jesús. ¿Para qué? Para que la iglesia de todos los tiempos, ahí estamos nosotros incluidos, ¿verdad? Podamos llevar a cabo una parte muy importante de la última comisión de nuestro Señor Jesús. ¿Y cuál fue esta? Enseñar, ¿verdad? A todos aquellos que hagamos discípulos, enseñándoles a obedecer todo lo que Él nos ha mandado a nosotros. ¿Sí? En este primero de los discursos de nuestro Señor Jesucristo es llamado el Sermón del Monte. Es un título que conocemos, ¿verdad? Es muy común, es tradicional llamarlo de esta manera. Y este Sermón del Monte está escrito en los capítulos 5 al 7 de este Evangelio, según San Mateo. Y pues estos podemos leerlos
leerlos en unos 30 minutos. Y recalco leerlos porque pues es muy fácil, ¿verdad? Nada más darle una lectura en 30 minutos. Pero un estudio minucioso y profundo, pues claro que se lleva mucho tiempo. Ahora, la práctica habitual de Jesús era invertir largos periodos en la enseñanza. Todo esto lo vamos a ver en este capítulo y a lo largo del estudio de todo el Evangelio de Mateo. Que el Señor Jesús invertía largos periodos en la enseñanza, en la predicación. Y era tal, ¿verdad?, que hasta el punto de que al menos en 2 ocasiones, que están escritas, ¿verdad?, al menos en 2 ocasiones, pasó todo un día instruyendo a las multitudes. ¿Y cómo acabó ese día, verdad? Cansado. Y acabó alimentando milagrosamente a grupos de 5,000 y 4,000 personas. ¿Sí? El contexto del Sermón del Monte es la inauguración del reino de los cielos por parte de nuestro Señor Jesús. Como aquel que ha nacido rey de los judíos y ha demostrado poder para poder estar por encima de la enfermedad, para estar sobre la tentación del diablo, ¿verdad? Jesús pronuncia una poderosa declaración sobre la realidad y disponibilidad de la vida del reino de sus seguidores, para sus seguidores, lo cual incluye instrucciones prácticas sobre el modo en que deben vivirla. Es por eso que en el centro mismo del Sermón del Monte está el mensaje de Jesús sobre el reino de los cielos. Ahora, sus primeras palabras hablan del reino de los cielos como una posesión presente. En el capítulo 5, verso 3, capítulo 5, tengan allá a la mano su Biblia, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahí el Señor está hablando del reino, ¿verdad?, como una posesión presente. También anuncia los términos para entrar en él, en ese reino. Y en el capítulo 5, verso 20, dice de la siguiente manera: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. También la oración que el Señor Jesús enseña a sus discípulos tiene la venida del reino como tema fundamental. Veamos el capítulo 6, verso 10, que dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Su amonestación, hermanos, su amonestación sobre las prioridades diarias de la vida subraya la importancia de buscar primero el reino de los cielos, el reino de Dios, como dice en ese capítulo 6, verso 33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora, por otro lado, la recompensa decisiva del Señor, ¿verdad?, para quienes conocen verdaderamente a Jesús y sobre todo si hacen la voluntad del Padre. ¿Cuál es la recompensa? Entrar en el reino de los cielos. Ahora, ¿por qué el nombre del Sermón del Monte? El nombre de este discurso deriva del área geográfica, ¿verdad?, donde llevó lugar esto. Esto fue en la ladera de una montaña, de algún lugar de Galilea. En estos lugares, o en esta área, ¿verdad?, el lugar tradicional coincide con el consenso de los estudiosos. Se ponen de acuerdo y lo sitúan en el Tabga.
o Tabgá, ¿sí? Que está cerca de Capernaum. Esto se ubica sobre una cordillera situada al oeste del pueblo. Esta es la zona que posiblemente aluden los evangelios cuando cuentan que Jesús se dirigió a un lugar solitario. A este lugar solitario, entre comillas, ¿verdad? Le denominan en alguna lengua eremos, así, eremos. Y es una antigua tradición el llamarle eremos a un lugar solitario. Y ese eremos, ¿verdad? Le llaman a la parte superior del monte. Entonces, al pie de Eremos se encuentra el área de las 7 fuentes, que, que llevaban el nombre griego de Heptapegón, que significa 7 manantiales, y que pues más adelante se cambiaría en árabe de una forma aproximada como el Et Tabgha, ¿sí? Entonces, el Eremos ofrece una imponente panorámica del mar de Galilea y los pueblos adyacentes, como se puede ver ahí en la lámina. Y la sinuosa superficie del monte hizo que se mantuviera sin cultivar, lo cual habría permitido que el Señor Jesús reuniera grandes multitudes a su alrededor sin causar daños a las tierras que sí estaban cultivadas. Entonces, el Señor Jesús se dirige a un monte como especial lugar de revelación divina. Varias veces lo hace esto, ¿verdad? Y lo hace para importantes acontecimientos de la narración de Mateo. Algunos teólogos se han preguntado si Mateo traza algún tipo de paralelismo con incidentes tales como el ascenso de Moisés al monte Sinaí para recibir la ley. Pero no debemos ver al Señor Jesús como un nuevo Moisés, impartiendo una nueva ley, una nueva Torá, ¿verdad? En esos lugares donde Él subía. Lo que hace el Señor Jesús no es impartir una nueva ley, sino más bien cumplirla por medio de su vida y de sus enseñanzas. En Mateo capítulo 5, 17, 5:17 dice el Señor: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Sí? Dice lo siguiente: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En todo caso, su instrucción pues tiene un contraste con las tradiciones orales de los escribas y fariseos. Nuestro Señor Jesús, el Mesías, cumple el propósito de la ley, puesto que su enseñanza pues penetra en el pleno significado de los mandamientos de nuestro Dios. De modo que Mateo, para describirnos este sermón del monte, es algo importante lo que hace. Bien, Jesús, nuestro Señor Jesús, ve a las multitudes y entonces sube al monte y se sienta. Ahora, como hemos escuchado, ¿verdad? Como pregunta de escuela dominical, ¿cuál era la postura habitual de nuestro Señor Jesucristo cuando Él enseñaba? Y pues Él se sentaba. En el capítulo 13, verso 2, Mateo 13, 1 y 2, dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, dice, se sentó,
y toda la gente estaba en la playa. También dice en el capítulo 15, Mateo 15, 29, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. También en Mateo capítulo 24, versos 3 y 4, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y finalmente, hermanos, en Mateo 26 vemos la propia declaración del Señor Jesús que dijo, en aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Y noten lo que dice, cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Entonces ahí está nuestra respuesta, ¿verdad? ¿Cuál era la postura habitual del Señor cuando enseñaba? Pues lo hacía en una posición de sentado. Y dice la Biblia, sus discípulos se acercan entonces a él y abriendo su boca comienza a enseñarles. Y puesto que el antecedente más cercano al pronombre les, ¿sí?, es sus discípulos, entonces Mateo especifica que Jesús deja a las multitudes, es decir, se dirige y enseña a sus discípulos. Ahora, ¿quiénes son las multitudes? ¿Quiénes son los discípulos, verdad? Eso es lo que vamos a ver a continuación. La palabra multitud, hermanos, que en original dice oklos, es la gente, ¿verdad? Perdón, es el término que se utiliza para designar a esa gran cantidad de personas, ese exceso grupo de personas. Acuérdense que narra que en una ocasión alimentó a 4,000, alimentó a 5,000. Entonces, esa es la multitud. Y esa palabra se utiliza para designar precisamente a ese exceso de grupo, porque no se menciona exactamente a veces la cantidad. Entonces, esa multitud de personas es la que va siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el término discípulo, que en original es matetes, aparece en este texto por primera vez en Mateo, ¿sí? Y como también mencionábamos en nuestro comentario, ¿verdad?, en nuestro repaso, con toda seguridad aquí está mencionando o está aludiendo a los primeros 4 personajes que el Señor Jesús acababa de llamar para que le siguieran. Y podemos pensar también que junto con cualquier otra persona comprometida con él en aquel momento. Ahora, dentro del judaísmo, la expresión discípulo era un término general usado para referirse a los seguidores de una serie de maestros. Pero a lo largo del ministerio de nuestro Señor, Él lo utilizó de una forma singular para describir a sus seguidores, sus propios seguidores. Ahora, Mateo menciona aquí 3 grupos principales de personas alrededor del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar están sus discípulos, ¿sí? Luego están los líderes religiosos y luego las multitudes. ¿Quiénes son los discípulos? Pues son aquellos que se han comprometido con nuestro Señor Jesucristo, aquellos que han escuchado el Evangelio del reino y aquellos que se han comprometido con él para seguirlo. Otro grupo, ¿verdad?, son los líderes religiosos. Estos líderes son representados especialmente por los fariseos, son los que más se mencionan en este y en los otros evangelios.
Y estos fariseos son los oponentes de nuestro Señor Jesucristo durante, pues, gran parte del ministerio del Señor Jesús. Y también otro grupo están las multitudes. La multitud, pues, es básicamente algo neutral, es decir, es un grupo de personas que sienten curiosidad, que quedan atónitas, ¿verdad?, por las enseñanzas y el ministerio de nuestro Señor, pero que todavía no se han comprometido con Él. Esa es la característica de las multitudes. Van, se emocionan, incluso en otro pasaje dice que dieron gloria a Dios, ¿verdad? Pero no se han comprometido con Él. Y más adelante vamos a ver por qué. Entonces, el objetivo de nuestro Señor Jesús era, pues, hacer discípulos. ¿De dónde? De la multitud. En el transcurso de su enseñanza y predicación, pues, surgen personas de la multitud que, como mencionaba, ¿verdad?, muestran su fe e incluso llaman Señor a nuestro Señor Jesús, y después se convierten así en discípulos o creyentes. Ahora, fíjense bien la característica de esta multitud, es interesante. Al principio, las multitudes quedan asombradas por la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y dice en Mateo, capítulo 17, 14 y 15. Mateo 17, 14. Bueno, esta es la referencia de que le llaman Señor. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Mateo 8, 18 dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Y el verso 21 le dice: otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Pues bien, hablando de las multitudes, ¿verdad? Al principio las multitudes se asombran por la enseñanza, por los milagros de nuestro Señor Jesucristo, y pues reciben la atención de nuestro Señor Jesucristo con toda compasión, sanando, ¿verdad?, y proveyendo para las necesidades de ellos. Pero van demostrando cada vez una mayor dureza de corazón. Fíjense bien cómo dice Mateo 13, 2. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y empieza a narrar esta enseñanza, ¿sí? Y vemos en el versículo 10, dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene se le dará más. Cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden.
de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces aquí en el verso 15, ¿verdad? Queda claro que poco a poco estas multitudes iban engrosando su corazón, dice, ¿verdad? El corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha vuelto duro. ¿Hasta qué punto, hermanos? Hasta que finalmente los líderes religiosos de aquel tiempo convencen a estas multitudes para que pidan la muerte de Jesús. ¿Cómo comienza de una manera, cómo llamarle? Eh, pues que asimilan, que aparentan que pues van con fe, con amor, asimilar el evangelio, ¿verdad? Pero poco a poco se va engrosando, se va endureciendo su corazón, hasta que finalmente ellos, la misma multitud, pide la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo encontramos en Mateo 27, en los versos 15 al 25. ¿Sí? Ahora bien, dice el 15, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, al que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos, escuchen bien, persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Y esto, hermanos, es la multitud que está enardecida, convencida por los líderes religiosos de aquel tiempo. ¿Sí? Entonces, a tal grado llegó el endurecimiento, del corazón de la multitud que no se convenció, de la multitud que no tenía ninguna convicción para seguir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y en este punto inicial, hermanos, del ministerio de nuestro Señor, Él enseñará a los discípulos en el sermón. Pero también va a mirar, también se va a dirigir a la multitud. ¿Cómo lo va a hacer? Extendiéndole con amor, ¿verdad? Les extiende una invitación a hacerse sus discípulos. Bien, ahora, cuando hablemos aquí en estos primeros versículos, ¿verdad? Cuando hablemos de sus discípulos, cabe subrayar que esta palabra discípulos no quiere decir que son los 12. ¿Por qué? Pues porque algunos de ellos todavía tienen que ser llamados. ¿Sí? Por ejemplo, Mateo, el recaudador de impuestos, vemos la narración de que fue llamado hasta el capítulo 9, verso 9. ¿Sí? Entonces, los 12 representan un grupo más reducido dentro de un grupo más extenso de discípulos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí?
Ahora vamos a considerar el pasaje de Lucas 6:13, que dice, al llegar la mañana llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. Esto es en la nueva versión internacional. Ahora, el término discípulo aquí, hermanos, designa a quienes han creído en Jesús, mientras que el término apóstol alude, ¿verdad?, a determinados discípulos como dirigentes de la futura iglesia. Como discípulos, los 12 son como cualquier otra persona que ha respondido al llamamiento de nuestro Señor Jesucristo, a seguirlo, ¿verdad? Los ha llamado a la vida eterna en el reino. Pero como apóstoles han respondido a otro llamado de liderazgo. Ahora, puesto que las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte se dirige principalmente a los discípulos, se puede entender como una formación en el discipulado. Es la primera instrucción esencial para quienes han contraído un compromiso con el Señor Jesús, un compromiso con la proclamación del Evangelio del Reino. Por otra parte, el Sermón del Monte contiene también ciertos puntos de invitación a la multitud a entrar en el reino de los cielos. Por ejemplo, veamos el capítulo 5, Mateo 5, verso 20. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y también Mateo capítulo 7, versos 28 y 29, dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Sí? Ahora vamos a ver algo importante, la relación con el sermón del llano, ¿sí? El sermón del llano de Lucas. En Lucas capítulo 6, 17 al 49, se presenta un mensaje del Señor Jesús que sorprendentemente es semejante, muy semejante con el Sermón del Monte. Ambos mensajes, ambos discursos, se escribieron en el contexto de ese extenso ministerio sanador y docente de nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Ambos comienzan con las bienaventuranzas. ¿Sí? Ambos imparten una importante enseñanza ética sobre el amor y la justicia. Ambos subrayan la necesidad de dar fruto y ambos concluyen con la parábola de los constructores. ¿Sí? Pero también, hermanos, existe unas diferencias, ¿sí? Y son importantes. Por ejemplo, Mateo no escribe los ayes que aparecen después de las bienaventuranzas en Lucas 6. Vamos a leerlo. Lucas 6, versos 24 al 26. Dice, mas hay, después de que de las bienaventuranzas, dice, mas hay de vosotros ricos porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. El 26. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Entonces esas son unas de las diferencias importantes entre el Sermón del Monte, narrado por Mateo, y el Sermón del Llano, narrado por Lucas. Bien, pues ahora la reconciliación de estas similitudes y diferencias entre Mateo y Lucas, pues han llevado a diferentes comentaristas a
diferentes situaciones, ¿verdad? Perdón, conclusiones. ¿Cuáles son estas? Las similitudes llevan a algunos a afirmar que Mateo y Lucas presentan dos resúmenes distintos del mismo mensaje impartido por Jesús. Otra conclusión es que las diferencias hacen que otros sugieran que Mateo y Lucas escribieron dos sermones distintos, pronunciados por Jesús en dos ocasiones distintas, en que se repite parte del mismo contenido o cuestiones similares. Y un tercer grupo propone que Mateo, Lucas o que ambos, ¿verdad?, recopilaron enseñanzas que el Señor Jesús impartió en ocasiones distintas y con ellas dieron forma a un solo sermón. Ahora, estos, ¿verdad?, por regla general, asumen este último punto de vista porque, pues sí, hay paralelismo del sermón de Mateo dispersos a lo largo del Evangelio de Lucas. Puesto que tanto Mateo como Lucas dan a entender que sus sermones fueron impartidos en una sola ocasión, este tercer punto de vista pues pierde fuerza. La primera posibilidad cuenta a su favor con el hecho de que ambos sermones comparten el mismo contexto general, un mismo orden esencial y un parecido marco geográfico, o sea, en la zona de la montaña. El segundo punto de vista cobra fuerza si recordamos que Jesús hizo un recorrido de casi 2 años enseñando y predicando por las zonas de aquella Galilea, ¿verdad? Las zonas rurales. Y es fácil pensar que pudiera haber repetido parte del mismo contenido en numerosas ocasiones. Puesto que la respuesta a esta cuestión no determina nada de gran importancia, pues lo mejor sería, hermanos, que hasta que tengamos, ¿verdad?, una idea más clara, pues es preferible asumir algunas de las dos primeras opciones. Ahora, veamos algunas interpretaciones. Algunas interpretaciones del Sermón del Monte. A lo largo de la historia de la iglesia, algunos o muchos, ¿verdad?, muchos expositores han dado a este Sermón del Monte pues una serie de interpretaciones. Tales interpretaciones han generado diversas aplicaciones que van desde las que sitúan al Sermón del Monte en el centro de los programas sociales y seculares actuales, hasta las que limitan la aplicación de los detalles del Sermón del Monte a un periodo futuro en el que Cristo reinará en la tierra. Todas estas interpretaciones, hermanos, surgen principalmente de acuerdo a la idea, ¿verdad?, de cómo quiere Jesús que se aplique su misión del reino a la vida de nuestro tiempo. Se ha producido entonces literalmente docenas de interpretaciones y vamos a tratar de resumirlas en las siguientes, ¿sí? Una interpretación de Sermón del Monte es que son requisitos para entrar en el reino, ¿sí? Muchos han entendido las declaraciones del Señor Jesús sobre entrar al reino en el sentido de que el Sermón del Monte es principalmente una invitación a entrar en el reino de Dios y que en la enseñanza moral y ética de Jesús encontramos determinados requisitos para entrar a dicho reino. Este acercamiento es bastante diverso y lo comparten al menos algunos sectores en el, ¿cómo decirlo?, dentro del liberalismo y el existencialismo protestantes y algunos otros grupos de reformadores sociales. Esta interpretación del Sermón del Monte reconoce la naturaleza radical del reino de Dios que Jesús anuncia,
pero confunde los resultados de participar en la vida del reino con los medios para obtener dicha vida. Como seguidores del Señor Jesús, hermanos, nosotros debemos experimentar estos ideales éticos y morales, no como una forma de entrar en el reino, sino como una consecuencia de la vida del reino que será nuestra mediante el poder con que nos faculta el Espíritu Santo. No para ganar el reino, sino porque, gloria a Dios, ¿verdad? Que Él nos ha escogido y somos ahora pues poseedores del reino. Otra interpretación es que es un ideal imposible. Tenemos nota de que Martín Lutero reconoció que el Sermón del Monte no puede ser una expresión de los medios para entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque es imposible, según él, porque es imposible que los seres humanos, aparte de la gracia de Dios, cumplan sus rigurosas demandas. Ahora bien, este reformador entendía, por lo tanto, el Sermón del Monte en el mismo sentido que la afirmación de Pablo sobre el papel de la ley. Les invito a que lean o estudien después Romanos capítulos 3 y 4 y Gálatas 3. Ahora, representa una expresión perfecta de la voluntad moral de Dios, que es imposible de cumplir para los seres humanos y nos fuerza, por tanto, a reconocer nuestra pecaminosidad y a suplicar arrepentidos la gracia de Dios. Lutero no diferenció claramente a los receptores del sermón. Notemos esto. El Señor Jesús se dirige a discípulos que ya han respondido a su misión, lo cual incluye su arrepentimiento anterior. Y aunque el Sermón del Monte expresa sin duda un ideal imposible de alcanzar para seres humanos caídos, se trata de un modelo de vida que los discípulos se esforzarán por vivir en su vida pues cada día. ¿Cómo? Bajo la gracia de Dios y el poder de su Espíritu. En el Sermón del Monte, el Señor Jesús no se limita a describir ese ideal del reino, sino que incluye la capacitación para alcanzar dicho ideal de vida en el mismo reino. Vamos a ver qué dice el capítulo 5, 48. Mateo 5, 48 dice: Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, otra interpretación que se ha dado a lo largo y alrededor de este Sermón del Monte es que es un ejemplo para otra era. Fíjense nada más. Otras interpretaciones del Sermón del Monte no las ven como un mensaje directamente relevante para este tiempo. Algunos proponen que Jesús impartió estas instrucciones a sus discípulos como una rigurosa ética de emergencia a fin de prepararlos para la inminente llegada del reino de Dios con el regreso de Jesús. Otros sugieren que, puesto que el Señor Jesús no instauró el reino literal de Dios a Israel en esa primera venida, sugieren que la aplicación literal del Sermón del Monte aguarda un periodo futuro en que el reino de los cielos será establecido en la tierra durante el reinado milenial de Cristo. Por ejemplo, la enseñanza, ¿verdad?, del famoso, pues no sé qué decirle, que es conocido como Scofield, que incluso hay una Biblia, ¿verdad?, que tiene este tipo de enseñanza, este tipo de comentarios, este tipo de estudios a lo largo de toda esa Biblia impresa. Ambos puntos de vista, ¿verdad?, ven principios dentro del Sermón del Monte que los creyentes de nuestro tiempo han de entender, pero la principal aplicación
es para otra era, es lo que ellos enseñan. Ahora, aunque estos dos acercamientos son polos opuestos desde un punto de vista teológico, ambos toman en serio, su idea de la naturaleza y el momento del establecimiento del reino. Ambos concluyen generalmente que o bien Jesús estableció literalmente el reino entonces, o ahora no está presente en ningún sentido. Sin embargo, hermanos, si entendemos que la inauguración del reino por parte de Jesús era una combinación del ya, pero todavía no, no tenemos que alejarnos a ninguna de estas posiciones que son extremas y que adoptan aquellos estudiosos, ¿verdad?, que dan estas interpretaciones. Ahora, como hemos comentado en Mateo 4, ciertos aspectos del reino se inauguraron con la llegada de nuestro Señor Jesucristo, mientras que otros esperan todavía un cumplimiento final. Puesto que Jesús explica a sus discípulos la forma en que la llegada del reino impacta sus vidas, este sermón del monte aplica un principio a discípulos de todas las épocas, ¿sí? Y pues esto nos incluye a nosotros, nos incluye a la época de hoy. Otra interpretación, hermanos, que le han dado es que, perdón, otra interpretación que le han dado es que es un elitismo optativo. ¿Qué quiere decir esto? Que otro grupo de estudiosos sugieren que el Sermón del Monte se impartió a un selecto grupo de creyentes altamente comprometidos que buscaban un grado más elevado de vida ética y moral. Ahora, este punto de vista lo sugirió el teólogo medieval Tomás de Aquino. Este teólogo afirmaba que en la enseñanza del Señor Jesús había dos niveles, fíjense. El primero de ellos era para los cristianos de a pie. ¿A qué les llaman eso, verdad? De a pie. A los laicos, por así decirlo. Mientras que el nivel más elevado era para quienes buscaban un grado más alto de justicia, especialmente el clero y varias órdenes sacerdotales y monásticas, ¿verdad?, de ese tiempo. Asimismo, algunos sugieren hoy que las multitudes representan a los creyentes normales, mientras que los discípulos son aquellos que mantienen un compromiso más elevado con su formación espiritual o se han preparado para ser dirigentes de la iglesia. A esos les llaman discípulos. Pero hermanos, hemos de recordar que ciertamente el Sermón del Monte es un elevado modelo de vida ética y moral, pero sin embargo no está dirigido a un reducido grupo, a un grupo selecto, sino que es más bien un llamado supremo, ¿verdad?, de todos los creyentes. A lo largo de la historia, hermanos, se han intentado repetidamente establecer sistemas éticos de dos niveles que separan artificialmente a los cristianos en categorías inferiores y superiores, pero pues han sido rechazados. Como subraya la doctrina reformada, ¿verdad?, el sacerdocio de todos los creyentes. Por otra parte, aunque reconocemos una distinción entre multitudes y los discípulos, pues no es una diferencia entre dos categorías de creyentes. Por ejemplo, los discípulos están más comprometidos que las multitudes de creyentes. Eso sí es una verdad. La distinción es más bien entre creyentes y no creyentes, es decir, los discípulos son aquellos que se han comprometido con Jesús como Salvador, mientras que las personas que forman las multitudes tienen interés, pero todavía no han tomado esa decisión de creer en Él para vida eterna. Nos hacemos discípulos, lo sabemos,
¿Cuándo? En la conversión. Entonces, por lo tanto, el Sermón del Monte es un elevado llamamiento, pero es un ligero yugo de obligación para todos los cristianos. Ahora, la esencia de la vida del reino para los discípulos de todas las eras. Vamos a ver este punto. Todos los puntos de vista que vimos en la lámina anterior tienen una parte de verdad. Sin embargo, una mayoría de comentaristas, con algunas variaciones, entienden el Sermón del Monte como la declaración de la esencia de la vida del reino por parte del Señor Jesús. Ahora, hay varios elementos clave en este acercamiento general del Sermón del Monte. Fíjense bien, debemos de distinguir claramente los mensajes dirigidos específicamente a discípulos y multitudes. Una de las principales claves interpretativas para entender el Sermón del Monte es tener bien claro cuál es el mensaje dirigido a discípulos o a las multitudes. Recordamos, los discípulos son aquellos que han contraído un compromiso con Jesús, algo verdadero, ¿verdad? Un compromiso con el Señor como aquel que inauguró el reino de Dios, y reciben por ello una enseñanza directa sobre la vida del reino. Por otro lado, las multitudes están formadas por personas interesadas, pero que todavía no se han comprometido con el Evangelio del reino. Puesto que el Sermón del Monte se dirige principalmente a los discípulos, puede considerarse como una formación en el discipulado cristiano para creyentes de todas las eras. Por hacer una distinción, el Sermón del Monte es principalmente una instrucción para discípulos sobre cómo ha de vivirse la vida en esta tierra, en vista de la radical verdad de que el reino de los cielos se ha acercado. Pero, en segundo lugar, este discurso presenta una invitación, notemos, es una invitación, no es un requisito. Presenta una invitación a las multitudes para que entren al reino de los cielos. En Mateo 5:20, creo que ya lo leímos anteriormente. Mateo 5:20, ¿cierto? Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Va a haber ciertas zonas de coincidencia en que se van a traslapar las enseñanzas de ambos grupos, de discípulos y de multitudes. ¿Por qué? Porque las multitudes de las que el Señor Jesús se aparta al principio del sermón aparecen al final, sorprendidas de que Jesús les ha enseñado con una autoridad que no encontraban en los maestros de la ley. Eso ya lo leímos. Aun cuando enseña directamente a sus discípulos, el Señor Jesús tiene también puesto el ojo en la multitud, esperando persuadir a sus integrantes de que se conviertan en sus discípulos. La enseñanza es una interesante atracción a las multitudes que están dentro de su espacio de recepción, ¿sí? Esas multitudes a las cuales él se dirige en numerosas ocasiones y a través de mucho tiempo, ¿verdad? Como hemos visto que desde muy temprano hasta muy tarde el Señor se dedicaba a enseñar, a compartir el Evangelio. También debemos de identificar, hermanos, a los blancos de la crítica dentro del marco religioso histórico, el marco religioso de aquel tiempo, sean estos los doctores de la ley y los fariseos de ese tiempo, pues eran los intérpretes más influyentes de las escrituras, eran los principales pastores y ejemplos de moralidad, ¿verdad?, para el pueblo en aquel tiempo.
Sin embargo, hermanos, algunas de sus interpretaciones y aplicaciones estaban apartando al pueblo del camino de la voluntad de Dios, esa voluntad que está revelada en la ley y los profetas. Así, por un lado, los doctores de la ley y los fariseos son el objetivo de la crítica del Señor Jesús por esas enseñanzas incorrectas y pues actuaban de manera hipócrita, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, Mateo capítulo 6, 1 al 18. Vean lo que él dice, lo que dice el Señor Jesús. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. ¿Sí? De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y así continúa diciendo, cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Sí? Dice, y orando, el verso 7, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Y enseguida, ¿verdad? Enseña cómo se debe de orar. Y me voy a brincar hasta el 16. Dice, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Sí? Entonces, ellos eran el blanco, ¿verdad? De esta, pues de esta crítica dentro de este marco del Sermón del Monte. Y por otra parte, hermanos, por medio del Sermón del Monte, el Señor Jesús demuestra que la vida del reino que Él ha inaugurado cumple correctamente las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Sí? En capítulo 5, versos 17 al 20, dice, no penséis, el 17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, sino que no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. A medida, hermanos, que se va desarrollando el Sermón del Monte, se produce un cambio que es muy sutil en el tono de este discurso, que era relativamente positivo en su comienzo y se va endureciendo cada vez más. En el capítulo 5, el Señor Jesús demanda una forma más elevada de justicia que la mostrada por los doctores de la ley y los fariseos. En el capítulo 6, los hipócritas están fuera, o sea, los plantea en tercera persona del plural. Pero en el capítulo 7, hermanos,
El Señor Jesús se dirige directamente a ellos y les dice ustedes, ¿verdad? Tratando directamente con ellos, con sus adversarios. ¿Por qué? Porque están descarriando al pueblo, están tergiversando la ley a conveniencia y pues están haciendo que el pueblo se descarríe, que se pierda, ¿verdad? Por tanto, casi en cada punto del sermón hemos de determinar cómo el Señor Jesús enfrenta a esas interpretaciones erróneas o aplicaciones hipócritas del Antiguo Testamento que los judíos, que los dirigentes judíos estaban desarrollando. Entonces el Señor Jesús muestra el verdadero sentido de la voluntad de Dios cumpliendo el Antiguo Testamento. ¿Y cómo lo hace? Lo hace abordando la vida religiosa de las personas tal como se la han interpretado y ejemplificado falsamente los maestros de la ley y los fariseos, como acabamos de leer ese pasaje de Mateo 5, 17 al 20. Hemos de ver también, hermanos, este sermón como el modelo para la vida cristiana. Aunque el Sermón del Monte nos da el ideal del discipulado, esta meta se presenta dentro de una comprensión realista de la vida humana diaria, cómo debemos comportarnos diariamente. Y esta comprensión realista de cómo comportarnos diariamente será transformada por la participación en la vida del nuevo pacto. El nuevo pacto que inaugura nuestro Señor Jesucristo comprende tanto el perdón de los pecados como la transformación de las vidas. ¿Por qué? Porque es la base de la regeneración, es la base del crecimiento espiritual producidos por el Espíritu. Y aunque en el Sermón del Monte no se menciona explícitamente al Espíritu Santo como inaugurador mesiánico del reino de Dios, ungido por el Espíritu, el Señor Jesús sí ejemplifica la clase de vida facultada por el Espíritu, ¿sí? Para vivir esa vida de una forma radical, ¿sí? Expresada en las enseñanzas del Sermón del Monte. Los discípulos de nuestro Señor Jesucristo entonces recibirán un verdadero perdón de pecados. ¿Cómo? Pues por la obra redentora de Cristo en la cruz. Serán introducidos a la vida del reino mediante la obra regeneradora del Espíritu, característica del nuevo pacto. Y ellos también van a experimentar por ese mismo Espíritu una verdadera transformación. Pero ¿cómo será esa transformación? A imagen de Cristo. En su vida y enseñanza, el Señor Jesús expresa la perfección del Padre. Esta enseñanza que pone delante de los discípulos como meta ideal hacia la que han de esforzarse. Está trazando una directriz, ¿sí? Como meta. La maravillosa verdad tras esta meta es que, fíjense qué maravilloso, aunque no la alcanzarían, ¿verdad? De una manera perfecta en esta vida, hay una promesa realista de iniciación y realización final. La vida ideal que nuestro Señor Jesucristo vive y enseña, esa se convierte en la meta por la que todo discípulo ha de esforzarse en esta vida. Entonces el Señor Jesús interpreta los inmutables principios de la divina voluntad de nuestro Dios para quienes viven en el reino de Dios bajo la tensión del ya, pero todavía no, como hemos escuchado esa expresión. Y el Sermón del Monte subrayará una transformación desde dentro hacia afuera. Jesús nos llevará una y otra vez, hermanos, a la motivación interior
no a un cumplimiento externo. La vida interior transformará de manera natural la exterior. Y todo esto lo vamos a ver, primero Dios, cuando vayamos viendo cada punto en este hermoso sermón del monte. Pues bien, el significado o la aplicación, ¿verdad? Contemporánea de esto, de este sermón del monte, ¿verdad? Lo estamos viendo a manera de introducción, a manera de resumen. La introducción de Mateo al sermón del monte, pues llama nuestra atención porque tiene importantes implicaciones que van a ser útiles cuando entendamos más claramente cómo hemos de desarrollarnos en nuestro seguir a nuestro Señor Jesucristo. El Sermón del Monte traza el fundamento de nuestro discipulado. ¿Sí? La vida del reino, hermanos, explicada en este sermón, es el fundamento del discipulado personal de todo cristiano. El imperativo de la gran comisión que concluye este evangelio de Mateo es, ¿cuál? Hacer discípulos de todas las naciones. Lo dice el capítulo 28, verso 19. Cuando alguien se convierte, ¿qué pasa? Se hace discípulo de Jesús. Y esto es ser sinónimo de ser cristiano. ¿Sí? Mateo 28:20 muestra que a los nuevos discípulos debe enseñárseles a obedecer, ¿qué cosa? Todas las cosas que el Señor Jesús ordenó. Y el Sermón del Monte es la primera enseñanza importante del Señor que encontramos en el Evangelio, donde describe el núcleo de lo que significa vivir como discípulo de Jesús, lo que significa vivir verdaderamente ese discipulado con el Señor Jesús. Ahora, hago notar esto especialmente para contrarrestar la idea de que el discipulado está reservado para una etapa de compromiso avanzada. No. Desde el punto de vista bíblico, hermanos, todos los cristianos son discípulos, todos somos discípulos. Desde que llegamos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que hemos respondido a ese llamado, desde ese momento nos convertimos en discípulos del Señor. Y la enseñanza del sermón del monte no es, por tanto, para un reducido grupo de creyentes más comprometidos, sino la esencia de la enseñanza del Señor Jesús es para todos los cristianos. Todos los discursos de Mateo desarrollan una completa descripción de cómo debemos de seguir a nuestro Señor Jesús. No es ninguna coincidencia, hermanos, que estos 5 discursos, y ahorita vamos a ver cuáles son, porque he mencionado varias veces, ¿verdad?, estos 5 discursos. No es coincidencia que estos vayan dirigidos a los discípulos de Jesús y que formen una colección más extensa y organizada de estas enseñanzas. Por eso, cuando entendemos que los discípulos han de aprender a obedecer todo lo que Jesús ha ordenado, vemos que estos 5 discursos nos ofrecen la expresión más completa de la vida que Jesús quiere para cada uno de nosotros. Durante la mayor parte de la historia de la iglesia, hermanos, el contenido de este evangelio se ha utilizado como instrucción integral para la vida cristiana. Y por eso nos podemos referir a Mateo como, llamémosle, un manual de discipulado. Iremos desarrollando, hermanos, más a profundidad esta cuestión, ¿no? O sea, a medida que vamos avanzando en este estudio, ¿verdad?, de este hermoso evangelio. Y consideraremos las repercusiones de utilizar este evangelio como una herramienta de enseñanza
cuando analicemos la gran comisión de Jesús. Pero a modo de ver algo de manera general, ¿verdad? Podemos ver la clase de discípulos que se formarán cuando se les enseñe a obedecer el contenido de los discursos del Señor Jesús. Es por eso que es importantísimo que estudiemos a profundidad no tan solo este libro, no tan solo este evangelio, sino al modo en que hemos estudiado los otros libros, ¿verdad? Desde que comenzamos, gracias a Dios, este pequeño grupo a estudiar desde que inició la pandemia hasta este tiempo, pues hemos aprendido grandes cosas y sin duda que la palabra de Dios nos ha transformado. Entonces, podremos ver a lo largo del contenido de estos discursos que hemos de entender el verdadero sentido del contenido de ellos. ¿Y cuáles son? Discípulos de la vida del reino, ¿sí? El sermón del monte o discurso de la vida del reino desarrolla lo que significa que los discípulos de Jesús vivan una vida radical del reino en su vida diaria. En Mateo capítulos 5 al 7. Discípulos con mentalidad misionera. El segundo discurso es el imperativo misionero, donde Jesús explica que los discípulos de Jesús han de salir y vivir prácticamente el mensaje del Evangelio, ¿sí? Ante un mundo extraño, ante un mundo que muchas veces es hostil hacia nosotros. Discípulos del reino clandestino. ¿Cuál es este? El tercer discurso es su revelación a modo de parábolas, ¿sí? Perdón, el anterior no mencioné, está contenido en Mateo capítulo 10, ¿sí? Y este tercer discurso es a modo de parábolas, que resalta lo que significa para los discípulos del Señor vivir como súbditos del reino en un mundo donde todavía no se ha manifestado plenamente el poder de Dios. Y lo vamos a ver cuando veamos Mateo 13. Los discípulos con base en la comunidad. Es el cuarto discurso, ¿verdad? En él está la prescripción, llamémoslo así, de la comunidad, que trata del discipulado que se expresa por medio de una iglesia caracterizada, ¿por qué creen? Por la humildad, la pureza, la responsabilidad de rendir cuentas, el perdón y la reconciliación. Un tema que de verdad es apasionante y que es recurrente, ¿verdad? Echar mano de ello. Y se encuentra en el capítulo 18. ¿Sí? Y discípulos y peregrinos expectantes. Es el quinto discurso, ¿verdad? Y es la predicción escatológica, llamada tradicionalmente discurso del Monte de los Olivos, ¿sí? Que lleva a su clímax la enseñanza de Jesús sobre el discipulado, mostrando que sus seguidores han de vivir cada día en expectante preparación para su regreso con poder. Y lo vamos a ver capítulos 24 y 25. En estos discursos, hermanos, hay una progresión de la enseñanza hacia la plenitud de la vida del discípulo. Mateo fue durante mucho tiempo el evangelio preferido de la iglesia primitiva. Fue como herramienta de enseñanza diseñada para desarrollar discípulos completos. La idea esencial de cada discurso apunta a esta clase de intencionada integridad, ¿sí? Y pues haríamos bien, ¿verdad?, en dirigirnos regularmente a Mateo a lo largo de nuestras vidas. Leer, releer, estudiar, congregarnos en este medio, ¿verdad?, estudiarlos y por qué no en un futuro volverlo a ver, volverlo a repasar, como aprendimos lo que nos enseñó Pedro, ¿verdad?,
que los hermanos ya sabían las cosas que él les estaba enseñando, pero ¿qué? ¿Qué decía? Es necesario que se las vuelva a recordar. Entonces nosotros haremos bien, hermanos, en dirigirnos regularmente a Mateo a lo largo de nuestras vidas, tanto para orientar nuestro desarrollo como discípulos de Cristo, como también para aprender a guiar a otros en el ámbito de nuestro ministerio. ¿Sí? Ahora bien, una desequilibrada comprensión de este sermón del monte, una equilibrada comprensión del sermón del monte nos llevará a madurar como discípulos de Jesús. La enseñanza de este sermón del monte traslada a nuestro discipulado algunos de los desafíos más radicales, hermanos, que encontramos en la Escritura. Necesitamos una cuidadosa comprensión de lo que Jesús quiere realmente decirnos en sus enseñanzas para poder verdaderamente ser radicales como discípulos suyos, sin llevar también, ¿verdad? Sin llevar sus enseñanzas a extremos injustificados. Algunas de sus enseñanzas se han malentendido o bien se han aplicado erróneamente, o algunas se han rechazado, porque Jesús se sirve de hipérboles. ¿Qué quiere decir esto? Hipérboles son exageraciones intencionadas para exponer sus argumentos. ¿Sí? Por ejemplo, Mateo capítulo 5, versículo 29, dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ahora, el uso de prácticas de estudio bíblico y principios hermenéuticos nos van a ayudar a entender correctamente lo que Jesús pretende decirnos, y pues nos va a permitir evitar el peligro de interpretar y aplicar incorrectamente sus palabras. Y repito, ¿verdad, hermanos? Gracias a Dios por este medio, por este espacio al que acudimos regularmente, porque aquí es donde hemos aprendido y donde seguiremos aprendiendo a estudiar la palabra de esta manera que les he descrito. ¿Sí? Ahora, veamos a continuación algunos consejos para una equilibrada interpretación de algunas enseñanzas más problemáticas del Sermón del Monte. Ahora, esto es lo que regularmente se hace o se debe hacer para prepararse para el estudio de la palabra, ¿sí? Pero vamos a hacerlo alrededor de este Sermón del Monte. Fíjense bien. Consideremos, como punto número 1, consideremos literalmente el pasaje e intentemos entender el significado de la afirmación de Jesús. La mayoría de los problemas pueden resolverse buscando el contexto cultural, el contexto literario del texto y considerando el propósito de dicho pasaje, de dicho texto, ¿verdad? En cuestión dentro de su contexto más extenso. Por ejemplo, cuando Jesús dice que no juremos en el 5:34, sus palabras deben entenderse dentro del contexto de los líderes religiosos que intentaban manipular situaciones precisamente para eludir el cumplimiento de sus obligaciones hacia los judíos. Jesús no condena los juramentos de lealtad o el compromiso de cumplir un contrato. Ahora, después de eso, descubramos el principio que enseña el pasaje. Un aspecto importante para la comprensión de este Sermón del Monte es entender que cuando el Señor Jesús dice que ha venido para cumplir el Antiguo Testamento,
nos está llevando a los propósitos y motivos de los pasajes del Antiguo Testamento que habían sido malinterpretados por los líderes religiosos de su tiempo. Tras determinadas instrucciones, como por ejemplo volver la otra mejilla o entregar la capa, ¿verdad? Hay principios fácilmente transferibles a nuestras vidas. Ahora también comprobemos si el pasaje en cuestión debe equilibrarse con algún otro principio bíblico para poder entender todo el consejo de Dios. Como en cualquier argumentación polémica, el Señor Jesús presenta a menudo un extremo de un determinado asunto para explicar su argumento. Con ello no quiere decir que otros principios importantes no sean igualmente válidos. Por ejemplo, las declaraciones del Señor sobre no preocuparnos por lo que vamos a comer, por lo que vamos a beber o vamos a vestir, esto debe equilibrarse con el importante tema bíblico de que la verdadera piedad conlleva trabajar honestamente para suplir las necesidades, ¿sí? Ahora, cuando hayamos comprendido el principio de manera equilibrada, pues regresemos al pasaje del Sermón del Monte y vamos a intentarlo, vamos a intentar vivirlo, perdón, de una manera práctica y radical, ¿sí? Equilibrar las enseñanzas de Jesús no significa diluirlas, no significa despojarlas de esa radicalidad. Al contrario, hermanos, ser discípulos verdaderamente radicales del Señor Jesús significa tomar todas sus enseñanzas y vivirlas de una forma en que Él quería que se aplicaran. Por ejemplo, Jesús advierte sobre el peligro de hacernos tesoros en la tierra y deberíamos vivir plenamente este principio. Pero más adelante, el Señor utiliza una parábola sobre la inversión de recursos para advertirnos igualmente sobre los peligros de invertir de manera irresponsable aquello que Dios nos ha dado para que lo utilicemos en su servicio. Vivir con ambos principios al mismo tiempo nos va a permitir ser discípulos radicales, ¿verdad? Que vivimos con la perspectiva de Dios sobre nuestros valores y servicio, hermanos. Ahora, con estas directrices para leer el Sermón del Monte, hermanos, hemos de procurar que este desafíe y fortalezca en la práctica. Fíjense bien, no nada más que fortalezca nuestro conocimiento, pues lo que está guardado ahí en nuestro cerebro, ¿verdad? Sino que sea algo práctico, ¿sí? Que se fortalezca nuestra práctica, nuestra vida como discípulos del Señor Jesús. Nuestro objetivo ha de ser que el Señor Jesús sea más real como Señor, que nos imparte poder para vivir la maravillosa vida que nos ofrece. Y también nuestro objetivo ha de ser que nuestro Señor Jesús sea como modelo, un modelo que nos proporciona un verdadero ejemplo a seguir, hermanos. Y pues con esto, hermanos, mi deseo, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe, que el Señor nos fortalezca y nos bendiga para que esto sea una realidad en nuestras vidas, hermanos. Amén. Amén, amén. Amén, hermano. Quiera Dios, verdaderamente, hermanos, que así sea, que en cada estudio que vamos a estar llevando a cabo, al introducirnos a este hermoso sermón